Hola, mi nombre es Marlon Sánchez y el día de hoy les voy a hablar sobre los isótopos de azufre y nitrógeno. Bueno, pues para iniciar, empecemos con el concepto de isótopo. Isótopo es un átomo que pertenece al mismo elemento químico que otro y tiene su mismo número atómico, pero distinta masa atómica. A la vez, pues se puede decir que el elemento químico en el que los átomos tienen el mismo número de protones, pero un número diferente de neutrones. ¿Cómo fue el descubrimiento de estos isótopos? Pues fue con el espectrógrafo de masas, fue el aparato con el que permitió a J. J. Thomson descubrir que los átomos de un mismo elemento podían tener masas diferentes. En la parte final del espectrógrafo de masas, los átomos que previamente se encontraban ionizados pasaban a una cámara en la que un campo magnético los desviaba su trayectoria rectilínea que llevaban y lo que los convertía en una trayectoria circular. El radio del círculo descrito pues dependía de la masa y de la carga de los iones formados. Si todos tienen pues la misma carga, la presencia de diversas trayectorias pone en manifiesto que hay átomos del mismo elemento con masas diferentes. En 1913 pues por esta razón se cambia la definición de elemento químico y según Thomson, entonces un elemento es una sustancia formada por átomos con el mismo número atómico, es decir, con el mismo número de protones en su núcleo. Ya seguimos pues hablando del fraccionamiento isotópico. El fraccionamiento isotópico se define como el fenómeno a través del cual la composición isotópica de un elemento de un determinado compuesto cambia por un medio pues de la transición de este compuesto de un estado físico o de una composición química a otra. Se distinguen pues tres procesos de fraccionamiento isotópico que pues están dependientes de la masa, que son el termodinámico, en el cual pues los sistemas de equilibrio físico-químico dependen de esto. El otro es el cinético, que es en las reacciones bioquímicas de una única dirección o irreversibles. Y también pues el fraccionamiento de transporte, que es durante los procesos difusivos. Ya pasando al coeficiente de fraccionamiento isotópico, pues las moléculas que contienen el isótopo ligero reaccionan con una velocidad ligeramente superior a la de las moléculas pesadas. Este reparto de isótopos durante una determinada reacción se conoce como el fraccionamiento isotópico, el cual corresponde a la distribución de los isótopos estables entre las fases coexistentes, que en este caso podríamos decir A y B, como se muestra en la fórmula donde R pues es la relación entre la abundancia del isótopo ligero y la abundancia del pesado en la fase indicada por sus subíndices, respectivamente. Dado que las propiedades químicas de un elemento son función básicamente de su configuración electrónica, pues todos los isótopos tendrán un comportamiento químico similar. Sin embargo, pues las propiedades físicas que dependen de la estructura y masa del núcleo variarán entre ellos. Ya con respecto a la composición isotópica, pues la composición isotópica de isótopos estables se expresa mediante la relación isotópica R, que pues es entre la abundancia del isótopo menos abundante y la del más abundante. Para los principales isótopos de elementos ligeros se expresa con la desviación isotópica o también llamado delta, que se obtiene según la siguiente fórmula que vemos en pantalla, donde Rm es la relación entre la abundancia del isótopo pesado y el ligero. Y esto hay que tenerlo en cuenta que es en la muestra que estamos analizando. Y el que está expresado como RSTD es pues la misma relación, pero una sustancia que sirve como patrón de referencia. El delta se representa en tantos por mil, que es el símbolo del porcentaje, pero se le agrega un cero, como lo podemos ver en la parte de abajo de la pantalla. En el caso de los isótopos de elementos con número atómico elevado, por ejemplo, el estroncio o el plomo, la composición isotópica se expresa directamente por la relación entre la abundancia de ambos isótopos sin ponderar a ningún estándar. Y en el caso de los isótopos radioactivos, pues su concentración se expresa es con la medida de su radioactividad. Ahora iniciamos con los isótopos de azufre. Entonces, se conocen 25 isótopos de azufre, de los cuales 4 son estables,
que son el azufre 32, 33, 34 y 36. Ahí ya vemos, pues, respectivamente, en qué porcentaje los encontramos en la naturaleza. Entonces, el azufre 32 lo encontramos en 95,02%, el 33 en 0,75%, el 34 es de 4,21% y finalmente el 36, 0,02%. Todos estos son los isótopos estables del azufre. De estos isótopos, pues el más ligero, como podemos ver, es el azufre 32 y el más pesado sería el azufre 36. Por otra parte, aparte del el azufre 35, que este está formado a partir de la incidencia de la radiación cósmica sobre el argón 40, que es atmosférico, este isótopo de azufre tiene un periodo de semidesintegración de 87 días. Los demás isótopos radiactivos pues son de vida corta. Ahora bien, con respecto a la distribución del azufre en la naturaleza, pues las especies que contienen azufre de forma natural incluyen el azufre nativo, los minerales de sulfato y de sulfuro, el ácido sulfídrico y el dióxido de azufre gaseoso y una serie pues de iones de azufre oxidados y reducidos en algunas soluciones. Como podemos ver en la imagen, pues ahí nos ofrece un resumen de las composiciones isotópicas de algunos tipos de roca que son bastante importantes. En realidad, pues hay como tres depósitos isotópicos distintos de composición isotópica de azufre 34. El primero, pues podría ser el de azufre derivado del manto con valores de rango entre 0 más o menos 3 por mil. El segundo es del azufre del agua del mar con composición isotópica de azufre 34, que hoy en día es de alrededor de 20 por mil, aunque pues este valor ha variado pues en el pasado. Y ya pues el tercero sería el del azufre que es fuertemente reducido, que sería el sedimentario, el cual pues tiene grandes valores negativos de composición isotópica de azufre 34. También, pues, la mejor estimación de la composición isotópica de azufre 34 del manto primitivo en relación con el CDT es de más o menos 0,5 por mil, ligeramente diferente de la de los meteoritos condríticos, que es de 0,2 por mil. Los valores de Moore indicativos de un manto empobrecido están en el estrecho rango de composición isotópica de azufre 34, que es 0,3 más o menos 0,5 por mil. Y ya pues las rocas volcánicas del arco insular tienen un rango más amplio entre -2 a más 20,7 por mil. Las rocas graníticas son también muy variables en composiciones isotópicas de azufre 34, que las encontramos entre -10 hasta más 15 por mil. Y ya finalmente pues también estas muestran un amplio rango en comparación con valores medios de la corteza continental, que es de más 7 por mil. El valor de la composición isotópica del azufre 34 para el agua del mar varía entre 18,5 y 21 por mil. Las evaporitas sulfatadas pues actuales están enriquecidas entre 1 y 2 por mil en relación con el agua del mar. La composición isotópica del azufre 34 en los sedimentos marinos modernos tiene un amplio rango que va desde valores en torno al 20 por mil, que reflejan pues la composición del agua del mar, hasta -56 por mil, producto más que todo pues de la reducción bacteriana del sulfato. También pues cabe destacar que algunos metasedimentos presentan valores de hasta más 40 por mil. Todo esto pues que dije anteriormente se puede ver como mayormente resumido en la imagen y lo podemos ver como más claramente y más gráficamente. Ya ahora, pues pasando a los controles sobre el fraccionamiento de los isótopos de azufre, iniciamos pues con el fraccionamiento de isótopos de azufre en rocas ígneas. Los fraccionamientos de isótopos de azufre en un fundido ígneo pues son pequeños y tienen lugar entre los cristales y el fundido, a través pues del fraccionamiento sólido y gas. El fraccionamiento del azufre 34 entre los minerales sulfurosos primarios y el magma es de
más o menos 1 a 3 por 1000. Las secuencias félsicas y máficas diferenciadas registran pues una disminución máxima de composición isotópica de azufre 34 del 1 por 1000. Un medio alternativo al fraccionamiento de isótopos de azufre en las rocas ígneas es la desgasificación del SO2 o pues el dióxido de azufre a partir de lavas subaéreas o submarinas poco profundas. Este fraccionamiento pues está controlado por la relación sulfato-sulfuro del fundido, que a su vez pues está controlado por la temperatura, la presión, el contenido de agua y pues la actividad del oxígeno. Ya ahora pues pasamos al fraccionamiento de isótopos de azufres en rocas sedimentarias. Pues el ciclo de azufre sedimentario y el fraccionamiento asociado de composición isotópica de azufre 34 se resumen pues en la siguiente figura. En realidad pues hay cuatro posibles procesos. El primero pues viene dado por la reducción bacteriana de sulfato a sulfuro. El principal control es esas bajas temperaturas que son inferiores a los 50 grados Celsius sobre el fraccionamiento isotópico del azufre en la reducción del sulfato del agua del mar a sulfuro sedimentario. La reacción pues está controlada cinéticamente ya que se ha demostrado que la velocidad de reacción del ion más ligero es un 2,2% mayor que la del pesado. Por lo tanto, pues una reacción de este tipo lleva a término producir un sulfuro agotado en un 22 por 1000 en relación con la fuente de agua de mar. Además del control cinético del fraccionamiento de los sulfuros sedimentarios, también es importante considerar si el sistema es abierto o cerrado, ya que, por ejemplo, en un sistema abierto como una gran masa de agua de mar estancada, pues hay una reserva infinita de sulfato de agua de mar. Las bacterias reductoras de sulfato que operan en las aguas de fondo estancadas producirán ácido sulfídrico, extremadamente agotado en azufre 34, mientras pues que la composición isotópica de azufre 34 en el depósito de agua de mar no cambiaría. Ya en un sistema cerrado en el que el sulfuro pues se elimina por la pérdida de dióxido de azufre o por la precipitación de minerales de sulfuro, el fraccionamiento isotópico del azufre está controlado por el fraccionamiento Rayleigh. El segundo, pues, proceso que podría suceder es la oxidación bacteriana del sulfuro a sulfato. En contraste con la reducción bacteriana del sulfato del agua de mar, la oxidación del sulfuro por las bacterias produce muy poco fraccionamiento y no es importante. Ya el tercer proceso es la cristalización del sulfato sedimentario del agua del mar, formando evaporitas. Entonces, la cristalización del sulfato sedimentario durante la formación de evaporitas produce un enriquecimiento de composición isotópica de azufre 34, relativamente pequeño en realidad, que está entre 1,65 más o menos 0,12 por 1000. Y ya el último proceso pues es la reducción no bacteriana del sulfato a sulfuro, que pues ya que algunos yacimientos minerales muestran claras evidencias de la reducción de soluciones sulfatadas a temperaturas superiores a las favorables para las bacterias reductoras del sulfato, lo que indica pues la reducción inorgánica del sulfato. Hay dos procesos posibles en este caso. En los rangos de temperaturas de 75 a 175 grados Celsius puede tener lugar la reducción de sulfato inorgánico en presencia de hidrocarburos. Una variante de este puede ser la descomposición de compuestos orgánicos portadores de azufre en la formación de sulfuros asociados al carbón. A temperaturas superiores a 250 grados, pues ya la reducción de sulfatos puede ser con hierro ferroso y este proceso es particularmente importante en la interacción del agua del mar con el MOR en una dorsal oceánica media. Ahora bien, también podemos encontrar fraccionamiento de isótopos de azufre en un sistema hidrotermal. A temperaturas muy altas, mayores a los 400 grados Celsius, las especies de azufre dominantes en los sistemas hidrotermales son el ácido sulfídrico y el dióxido de azufre, y la composición isotópica del fluido se aproxima pues por la fórmula que tenemos en pantalla, donde pues XH2S o X, de ácido sulfídrico, es la fracción molar del H2S en relación con el azufre total en el fluido.
A estas elevadas temperaturas se supone que el ácido sulfídrico y el dióxido de azufre se comportan como una mezcla de gases ideales. El factor de fraccionamiento es relativamente grande. A temperaturas más bajas, menores a los 350 grados Celsius, las especies de azufre dominantes en un sistema hidrotermal son el sulfato y el ácido sulfídrico. Se supone que todas las especies de sulfato tienen los mismos factores de fraccionamiento. Un número de estudio muy importante muestra que el fraccionamiento de azufre 34 entre las diferentes especies que contienen azufre en los fluidos hidrotermales no está simplemente controlado por la temperatura, más bien es una función de las condiciones físico-químicas del fluido. Estas incluyen pues la actividad del oxígeno, la actividad del azufre, el pH y la actividad de los cationes asociados al sulfato. Ahora bien, podríamos hablar del uso de los isótopos de azufre en la petrogénesis ígnea. Entonces, en realidad existen tres diferentes maneras de explicar las variaciones isotópicas del azufre en las rocas ígneas y en este caso, pues, queda mejor explicarlo mediante algunos ejemplos. La primera, pues, es el desprendimiento del dióxido de azufre. La diferencia en la composición de isótopos de azufre de las lavas submarinas y subterráneas del volcán Kilauea fue demostrada por Sakai en 1982 y atribuía, pues, a la desclasificación de este dióxido de azufre. Los basaltos submarinos tienen composiciones isotópicas de azufre 34 de más o menos 0,7 por mil y una elevada relación de sulfato-sulfuro, mientras que los basaltos submarinos tienen menos azufre total, una composición isotópica reducida de azufre 34 y una relación sulfato-sulfuro más baja. Todas estas características eh, consistentes con la rápida gasificación del dióxido de azufre. Este mecanismo pues también fue mencionado por Fior en el 84 y Mensing en el 84 igualmente, que encontraron un amplio rango de valores de composición isotópica de azufre 34 entre aproximadamente 1,45 a 11,73 por mil en el basalto de Kirkpatrick del Jurásico de la Antártida. En estas rocas la composición isotópica del azufre 34 se correlaciona con la concentración de la magnetita, que es una característica es muy indicativa de alta actividad de oxígeno. Fiore en el 84 propuso que por tanto que la alta actividad de oxígeno condujo a la estabilidad del dióxido de azufre como la especie de azufre dominante que se gasificó y dio lugar al amplio rango de azufre 34 en los basaltos. Ya la segunda pues es la contaminación. La contaminación, pues, en este caso el ejemplo es el conjunto de basalto andesita-dacita desde la isla de las Marianas, que tiene valores de composición isotópica de azufre 34 en el rango más 2 a más 20,7 por mil. En el 87, Whitehead cree que este enorme rango relativo es asociado a valores del manto reflejando la contaminación con sulfato de agua de mar, que podría ser de 20 por mil. Y ya finalmente, con respecto al fraccionamiento de cristales, el ejemplo que tenemos es los gabros estratificados de la intrusión Home Lake Ecknock del noreste de Escocia, que contienen horizontes de sulfuro de origen magmático. Los valores de la composición isotópica de azufre 34 para los sulfuros en las rocas acumuladas tienen un valor medio de 0,5 por mil, cercano al valor del manto. Los valores de azufre 34 dentro de la intrusión varían desde la zona de contacto, que tiene un valor medio de menos 1,2 por mil, si no estoy mal, hasta rocas acumuladas y granulares con valores medios de más 2,4 por mil. Esta variación se atribuye al fraccionamiento isotópico magmático bajo condiciones de actividad de oxígeno variable. Ya aquí pasamos pues al ciclo del azufre y pues les tengo preparado un video donde lo explican de una excelente manera dicho ciclo.
El ciclo del azufre es el proceso de circulación de este elemento químico en el planeta Tierra. Dicho proceso se expresa en una serie de etapas o fases que incluyen a la biosfera, litosfera, atmósfera e hidrosfera. Así, una partícula de azufre en la Tierra pasa por el suelo y las rocas, el aire, el agua y los seres vivos. Este movimiento se repite constantemente, pasando de un ambiente a otro. El azufre es un elemento de color amarillo y olor desagradable, cuyos mayores reservorios están en la litosfera. Estos se encuentran principalmente en los depósitos de combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo, disuelto en las aguas oceánicas y formando parte de los seres vivos. El ciclo del azufre es muy importante porque este elemento químico cumple un papel esencial para la vida, tanto favoreciendo o amenazando a los seres vivos, dependiendo de las sustancias que forme y de dónde se encuentre. Al formar parte de aminoácidos esenciales, enzimas y de la clorofila, el azufre es vital para la existencia de los organismos vivos. Al mismo tiempo, como contaminante, forma parte de la lluvia ácida y puede convertirse en un factor negativo para la vida. Características del ciclo del azufre. El azufre. Este elemento químico es un no metal, representado con la letra S, de color amarillo, amarillo verdoso, anaranjado, pardo amarillento o gris. Además, es frágil, blando, con un brillo sedoso o resinoso y olor desagradable. Cuando el azufre se quema, produce una llama azul y libera anhídrido sulfuroso, que es un gas tóxico. Ciclo biogeoquímico. El ciclo del azufre es un ciclo biogeoquímico, es decir, que este elemento circula entre los organismos vivos y el ambiente. Además, es un ciclo de tipo gaseoso, ya que forma gases teniendo una fase importante en la atmósfera. A su vez, en estos procesos ocurren cambios químicos, ya que puede combinarse con el oxígeno y otros compuestos. Este ciclo garantiza la disponibilidad del azufre, dando continuidad a la vida en el planeta, porque este elemento es un macronutriente. Como todo ciclo biogeoquímico, el del azufre presenta depósitos, flujos y cambios de composición y fase. En este caso, los principales depósitos de azufre están en la litosfera, especialmente en los combustibles fósiles como el carbón y el petróleo. De igual forma, hay una serie de flujos que atraviesan en diversas direcciones entre la atmósfera, el suelo, el agua y los seres vivos. El azufre se encuentra en este flujo en diversos estados, tanto gaseoso, sólido como disuelto en el agua. De igual manera, el azufre asume distintas formas químicas, por ejemplo, la del sulfato de calcio, CaSO4, y sulfato de magnesio, MgSO4. Otras formas son el dióxido de azufre, SO2, ácido sulfúrico, H2SO4, sulfuro de carbono, CS2, sulfuro de hidrógeno, H2S, e iones sulfato solubles, SO4 al 2-. Etapas del ciclo del azufre. Las fases o etapas por las cuales pasa el azufre en su ciclo no siguen una secuencia estricta, es decir, que el azufre puede pasar del suelo a los organismos vivos y de estos nuevamente al suelo. Igualmente puede pasar del suelo al aire y nuevamente al suelo o del aire al agua, y de aquí a los organismos vivos y nuevamente al suelo. Fase litológica. En las rocas y el suelo. El azufre mineral se encuentra en las rocas ricas en este elemento, como por ejemplo el carbón mineral. También los depósitos de yeso, sulfato de calcio, al descomponerse, pueden generar depósitos de azufre en el suelo. El petróleo es otro compuesto que se deposita en las capas geológicas y contiene azufre. De igual manera, en los depósitos de magma o roca derretida en el interior de la Tierra abunda el azufre. El azufre llega al suelo por la descomposición de seres vivos, la lluvia ácida o la sedimentación de azufre mineral. Por otra parte, sale del suelo por 3 vías fundamentales: la actividad volcánica, la extracción natural por seres vivos o la extracción humana.
Los volcanes expulsan gases ricos en azufre, como el dióxido de azufre y también lava, que entre otros componentes contiene a este mineral. Además, las bacterias y las plantas absorben compuestos ricos en azufre del suelo para su nutrición. Por otra parte, el ser humano extrae compuestos con azufre para generar energía o para usarlos en la industria. Esta actividad produce gases de desecho que contienen este elemento, los cuales pasan a la atmósfera. Por ejemplo, el carbón y el petróleo son compuestos ricos en azufre que se extraen de la tierra. Fase atmosférica. En el aire. El azufre llega a la atmósfera por la actividad volcánica y las fuentes hidrotermales oceánicas que lo liberan en forma del gas llamado dióxido de azufre, SO2. Este gas es incoloro, irritante y de olor penetrante. Además, el dióxido de azufre surge de fuentes artificiales como las centrales termoeléctricas, los tubos de escape de los autos y las fábricas. Al contacto con el vapor de agua en las nubes, el SO2 produce ácido sulfúrico que se condensa en las gotas de agua y precipita. Así cae disuelto en el agua de lluvia o la nieve, llegando al suelo o a los cuerpos de agua, ríos, lagos, océanos. También el azufre se incorpora a la atmósfera como sulfuro de hidrógeno por la actividad bacteriana tanto en el suelo como en el agua. Fase biológica. En los organismos vivos, el azufre entra a la fase biológica cuando se incorpora a las cadenas alimenticias, lo cual ocurre al ser absorbido por bacterias y plantas, tanto en el suelo como en el agua. Es absorbido como iones, sulfato disueltos en agua, y luego transformado en sulfuros por reducción. Una vez absorbido, pasa a integrar las proteínas que forman los cuerpos de bacterias y plantas. Estas, a su vez, son consumidas por otros organismos, los cuales obtienen de esta forma el azufre que requieren para su nutrición. Por ejemplo, las plantas absorben azufre, los animales herbívoros consumen plantas y estos a su vez son consumidos por carnívoros, por lo cual el azufre va viajando por toda la red alimentaria. Cuando los animales expulsan sus heces, los restos de proteínas y otros compuestos allí contenidos llevan azufre. De igual forma, la muerte de los seres vivos es una vía para retornar el azufre al suelo o, en el caso de organismos acuáticos, al agua. Al morir, los organismos descomponedores incorporan nuevamente el azufre al suelo en forma de sulfuro de hidrógeno. Luego, el sulfuro se oxida y forma nuevamente sulfatos que pueden ser absorbidos por las plantas. También existen bacterias que procesan la materia orgánica en descomposición, en pantanos, y liberan sulfuro de hidrógeno al aire. De ahí el olor característico que tienen las zonas pantanosas. Fase hidrológica, ríos, lagos, humedales y océanos. El azufre llega a los cuerpos de agua arrastrado por el agua de escorrentía, que lo lava del suelo. De igual forma, puede caer directamente desde el aire en forma de lluvia ácida. También es incorporado a los océanos desde las profundidades marinas a través de las fuentes hidrotermales sumergidas, las cuales expulsan compuestos ricos en azufre. Una vez en el agua, es utilizado como fuente de energía por bacterias procesadoras de azufre y absorbido por elementos del plancton. De esta forma, penetra en las redes alimenticias, ya que las bacterias y el plancton son consumidos por otros seres marinos. Importancia del ciclo del azufre. El ciclo del azufre es de vital importancia, ya que garantiza el reciclaje y disponibilidad de este elemento fundamental para los seres vivos. Biológica. El azufre forma parte de los aminoácidos, que son los constituyentes de las proteínas, como la metionina, cisteína y cistina, que sintetizan las plantas, así como otros compuestos fundamentales para el metabolismo de todos los seres vivos, como la coenzima A. De igual forma, el azufre forma parte de la producción de la clorofila, que es el compuesto que permite transformar la energía solar en alimentos. Económica. El azufre elemental tiene un gran valor económico, ya que se emplea en la fabricación de diversos productos de uso industrial y doméstico. Entre ellos el ácido sulfúrico, que se emplea en las bacterias para los vehículos a motor.
También se utiliza en la fabricación de la pólvora, en el blanqueamiento del papel y en la vulcanización de neumáticos. Impacto ambiental. Los compuestos de azufre, tales como el dióxido de azufre y el trióxido de azufre, que emiten las industrias termoeléctricas y los vehículos, son contaminantes. Estos compuestos, al hidratarse en la atmósfera, forman ácido sulfúrico y el ácido sulfuroso, que precipitan como lluvia ácida. Este proceso trae como consecuencia la acidificación de los cuerpos de agua y afecta negativamente a la vida. Ya con el anterior video, entonces damos finalizado el tema del azufre y ahora pasamos al nitrógeno. El nitrógeno pues es un elemento químico de número atómico 7 y símbolo N. Constituye aproximadamente las 4/5 partes del aire atmosférico y el isótopo estable del nitrógeno 14 es el más abundante en el elemento natural con una abundancia relativa de 99,64%. Por reacción nuclear da lugar al carbono 14. Esta reacción tiene también lugar en el nitrógeno atmosférico por la acción de los rayos cósmicos. El isótopo estable de nitrógeno 15 de escasa abundancia natural, que es de 0,37 aproximadamente, 0,37% aproximadamente, se emplea como trazador estable del elemento. Con respecto a los isótopos radioactivos, se conocen los isótopos radioactivos de nitrógeno 12, 13, 16 y 17, producidos por una variedad de reacciones nucleares. Los isótopos radioactivos de nitrógeno 16 y 17 son de periodo muy corto y son productos de la activación por reacción nuclear con los correspondientes isótopos de oxígeno. El primero es un emisor de radiaciones beta y gamma muy duras y el segundo es un emisor de neutrones. El isótopo radiactivo nitrógeno 13, emisor de positrones de periodo corto, se forma con una cantidad apreciable en los reactores nucleares moderados o refrigerados por agua. Este último tiene un periodo de semidesintegración de 9 minutos. Ahora pasamos a la abundancia del nitrógeno en la naturaleza. El nitrógeno se presenta principalmente como dinitrógeno, un gas diatómico incoloro e inoloro e inerte en condiciones estándar. Los átomos de N2, pues el dinitrógeno, están unidos por triple enlace extremadamente estable, el más fuerte de la naturaleza. La mayor reserva de nitrógeno del planeta son las rocas que contienen 1,9 por 10 a la 11 teragramos de nitrógeno. El teragramo es 10 a la 12 gramos. El nitrógeno de la roca no es muy reactivo y por tanto tiene un tiempo de resistencia muy largo. La mayor reserva de nitrógeno disponible es el gas de dinitrógeno atmosférico, que consta de 3,9 por 10 a la 9 teragramos de nitrógeno. Y pues a modo de comparación, la cantidad total de nitrógeno contenido en todas las plantas y animales de los continentes es de 1,5 por 10 a la 4 teragramos. Y en el océano es de 4,7 por 10 a la 2 teragramos. Como podemos ver, ambas son muy inferiores en comparación a la reserva de nitrógeno en la atmósfera. Mientras que algunos microbios especializados son capaces de convertir el gas de nitrógeno en amoníaco, la forma biológicamente útil del nitrógeno mediante un proceso llamado fijación del nitrógeno, la mayoría de los productores primarios requieren nitrógeno fijado en forma de nitrato o en ion amonio. La reserva de nitrato en el océano es de 5,7 por 10 a la 5 teragramos y la del ion amonio es de 7 por 10 a la 3 teragramos. Ya, ahora pasamos al ciclo del nitrógeno y nuevamente pues les tengo un video donde les dan la explicación de este ciclo. En el ciclo del nitrógeno se produce un enorme almacenamiento de la atmósfera, ya que el nitrógeno forma casi el 78% del aire atmosférico. Cada vez que el hombre respira, casi todo el gas que penetra en sus pulmones está compuesto de nitrógeno, pero el organismo humano lo exhala nuevamente sin poder utilizarlo. El elemento nitrógeno por sí mismo es inútil para la mayoría de los seres vivientes en su estado natural. Sin embargo,
Todas las formas de vida absorben el nitrógeno y este constituye una parte vital de las proteínas, quizás las sustancias más importantes para los seres vivos. Este ciclo se divide en 4 procesos fundamentales que serán descritos a continuación. Amonificación. Todo el ciclo del nitrógeno depende de unas cuantas clases de bacterias, hongos y algas que toman el nitrógeno gaseoso de la atmósfera y lo transforman en compuestos nitrogenados que pueden ser utilizados por esas mismas talofitas, que son organismos pluricelulares que estructuralmente tienen ausencia de hojas, tallo y raíz, y por otras formas de vida. Algunos de estos organismos fijadores de nitrógeno viven libremente en el suelo, mientras que otros lo hacen sobre las raíces de las plantas como las habas, alubias, trébol y alfalfa. Parte de los compuestos nitrogenados quedan en libertad y penetran en el suelo. A su vez, algunos compuestos nitrogenados presentes en el ambiente provienen de la acción de la descomposición de los descomponedores, aquellos que liberan el amoníaco y amonio desde los restos orgánicos. Parte del amonio, proveniente de la fijación del nitrógeno y de la descomposición, es utilizada directamente por las plantas, mientras que otra es parte transformada en nitratos por las bacterias nitratantes. Nitrificación. En este proceso ocurren 2 etapas importantes, las cuales son la nitrosación y la nitratación. En la nitrosación participan las bacterias nitrosantes, por ejemplo del género Nitrosomonas, que convierten el amonio, NO4 positivo, en nitrito, NO2 negativo. En la nitratación participan las bacterias nitritantes, por ejemplo del género Nitrobacter, que transforman el nitrito, NO2 negativo, a nitrato, NO3 negativo. Luego de esto, los nitratos son llevados a las raíces de las plantas, donde estos serán utilizados por las células para la síntesis de proteínas, ácidos nucleicos y otros compuestos nitrogenados, entrando así a los ecosistemas a través de las cadenas y tramas tróficas. Asimilación. Los nitratos y el amonio son las principales formas en que los productores incorporan el nitrógeno, que luego es utilizado. Una vez que el nitrato se encuentra incorporado dentro de la célula de la planta, se reduce de nuevo a iones de amonio. Este proceso se denomina asimilación y requiere energía. Los iones del amonio así formados se transfieren a compuestos que contienen carbono para producir aminoácidos y otras moléculas orgánicas nitrogenadas que la planta necesita. Los compuestos nitrogenados de las plantas terrestres vuelven al suelo cuando mueren las plantas o los animales que la han consumido. Así de nuevo, vuelven a ser captados por las raíces como nitrato disuelto en el agua del suelo y se vuelven a convertir en compuestos orgánicos, proceso que se verá en la desnitrificación que hablaremos próximamente. Desnitrificación. Es la reducción bioquímica del ion nitrato a óxido de nitrógeno, nitrógeno molecular o nitrógeno diatómico, que este último es la sustancia más abundante en la composición del aire, dando así como resultado el regreso del nitrógeno a la atmósfera. Por su lugar, el ciclo del nitrógeno. Este proceso es el opuesto a la fijación del nitrógeno. Este proceso se consigue bajo condiciones anóxicas o anaeróbicas, sin oxígeno. Es fundamental para que el nitrógeno vuelva a la atmósfera y comience el ciclo nuevamente. La desnitrificación requiere un sustrato oxidable, ya sea orgánico o inorgánico, que actúe como fuente de energía, por lo que la desnitrificación puede llevarse a cabo tanto por bacterias heterótrofas como autótrofas. En la desnitrificación heterótrofa, un sustrato orgánico, como metanol, etanol, ácido acético, glucosa, etc., actúa como fuente de energía, donador de electrones y fuente de carbono. En la desnitrificación autótrofa, la fuente de energía es inorgánica, como hidrógeno o compuestos reducidos de azufre sulfídrico o tiosulfato, a fuente de carbono. Grandes cantidades de estos compuestos nitrogenados son arrastrados por el agua y enriquecen los lagos, ríos y arroyos. A veces este enriquecimiento de las aguas es tan grande que produce un excesivo crecimiento de la flora y una pérdida de oxígeno, con la consecuente muerte de los peces y otros animales. Pero, ¿en qué se relaciona este ciclo con el proceso de la fotosíntesis? La principal relación de este ciclo con la fotosíntesis es el aprovechamiento de nitratos por el vegetal para que dentro del metabolismo de la planta se reduzcan hasta generar iones de amonio. Estos iones permiten la síntesis de aminoácidos, que a su vez darán origen a las enzimas del vegetal, entre ellas las que participan en la fotosíntesis. Después de que el vegetal sintetizó glucosa en la fotosíntesis, viene la fase no luminosa, en la que empieza a utilizar la energía de esta glucosa para sus procesos vitales. Entre ellos está el ciclo de Krebs. El primer y uno de los compuestos del ciclo es el alfaceto glutareto,
La reacción de este compuesto con el amonio generado permite generar la glicina, que es el primer aminoácido sintetizado. Mediante transaminaciones posteriores de la glicina con otros compuestos se vuelve a formar alfaceto, glutareto y el resto de los aminoácidos. En conclusión, podríamos decir que este ciclo es un ciclo fundamental para el mundo biológico, tanto vegetal como animal, debido a que permite la sintetización de moléculas importantes para el metabolismo, siendo esto algo eficiente, debido a que este ciclo utiliza el 78% de la materia gaseosa de la atmósfera. Ahora bien, les voy a hablar un poco del espectrómetro de masas. El espectrómetro de masas es capaz de separar átomos o incluso iones con diferente masa y medir su abundancia relativa. Como podemos ver en la figura, se muestra este principio donde el gas que contiene diferentes isótopos de un mismo elemento se ioniza en la fuente de iones. Los iones positivos son acelerados por una diferencia de potencial elevada y por consiguiente se ven arrastrados hasta un campo magnético que es perpendicular al campo eléctrico. A partir de ese momento, pues el camino que siguen los iones se vuelve circular como consecuencia de la fuerza de Lorentz. El radio de la circunferencia depende de la masa del ion. Los iones, pues con mayor masa describirán círculos más grandes y de esta manera los diferentes iones isotópicos se separan y se pueden recoger en colectores. En tales colectores los iones pierden su carga eléctrica y causan así pequeñas corrientes cuantificables. La magnitud de la fuerza de Lorentz, como podemos ver en pantalla, es esta expresión donde B pues es el módulo del campo magnético, Q es la carga del ion y V es la velocidad del ion. También pues esta fuerza es igual a la fuerza centrípeta que se requiere para mantener la partícula en movimiento circular, donde viene dada la expresión por la masa, la velocidad y el radio. Ahora ya pasamos a la composición isotópica del azufre y el nitrógeno del manto superior de la Tierra. Iniciamos pues con el nitrógeno. Debido a la naturaleza inerte del nitrógeno, pues cabría esperar que la composición isotópica del nitrógeno del manto fuera similar a la de la atmósfera. Sin embargo, este no es el caso. Los diamantes proporcionan la fuente de información más importante sobre el nitrógeno del manto, ya que el nitrógeno es su principal componente traza. Se ha medido isótopos de nitrógeno en más de 700 muestras de diamantes con valores de composición isotópicas de nitrógeno 15, que nos dan como resultados más 13 hasta menos 23 por mil. A pesar de esta amplia distribución, la mayoría de datos oscila entre menos 2 y menos 8 por mil. Un rango similar en los valores de composición isotópica de nitrógeno 15 se han obtenido para el nitrógeno atrapado en los vidrios MOR y OIB. Estos valores de composición isotópica negativos indican claramente que el manto contiene nitrógeno no atmosférico. Sorprendentemente, se han encontrado valores positivos de alrededor de más 3 por mil en material del manto profundo muestrado por plumas del manto, lo que puede sugerir que el reciclaje de la corteza oceánica puede explicar el nitrógeno pesado que hay en el manto profundo. Ya ahora pasamos al azufre. El azufre pues se presenta en una variedad de formas en el manto. La principal es la fase de azufre, es la solución sólida de monosulfuro entre hierro, níquel y cobre. Recientes mediciones de microsonda iónica en inclusiones de sulfuro de megacristales en xenolitos de piroxenita, de basaltos alcalinos, kimberlitas y en diamantes dieron valores de composición isotópica de azufre 34 de menos 11 a más 14 por mil. Se observan interesantes diferencias en las composiciones isotópicas del azufre cuando se comparan tectonitas periotíticas de alto contenido de azufre con xenolitos periotíticos de bajo contenido. Las tectonitas de los Pirineos tienen predominantemente valores negativos de composición isotópica de 34 azufre, de azufre 34, perdón, de hasta más 7 por mil. Se determinaron pues los contenidos de azufre y las composiciones isotópicas en unas 90 gersolitas de granate y de espinela en el sur de Siberia y Mongolia, para las que el rango de valores de azufre 34 nos dio de menos 7 a más 7 por mil.
concluyendo pues que las bajas concentraciones de azufre, que son menores al 50 ppm, y los valores de composición isotópica de azufre 34 ampliamente positivos predominan en el manto continental litosférico en todo el mundo. Ya pues pasamos a la composición isotópica de los compuestos disueltos y en partículas en las aguas oceánicas y dulces. Iniciaremos pues con el nitrógeno. El nitrógeno pues es uno de los nutrientes limitantes en el océano. Aparentemente la tasa de formación del nitrato es tan lenta y la desnitrificación marina tan rápida que el nitrato pues es escaso. El nitrógeno disuelto está sujeto al fraccionamiento isotópico durante los procesos microbianos y durante la absorción biológica. El nitrato disuelto en aguas profundas oceánicas tiene un valor de composición isotópica de nitrógeno 15 de 6 a 8 por mil. La desnitrificación parece ser el principal mecanismo que mantiene el nitrógeno marino en valores de composición isotópica de nitrógeno 15 más altos que la del nitrógeno atmosférico. Ya pues pasando al azufre, el sulfato del agua oceánica moderna tiene un valor de contenido de azufre 34 bastante constante de 21 por mil y un valor de oxígeno 18 de 9,6 por mil. A partir de cálculos teóricos, pues está bastante claro que el valor del contenido de oxígeno 18 del sulfato disuelto no representa el equilibrio con el valor del contenido de oxígeno 18 del agua. Bajo condiciones de superficie, el intercambio de isótopos de oxígeno del sulfato con el agua del ambiente es extremadamente lento. Lloyd en 1967-1968 propuso un modelo en el que el rápido recambio bacteriano de sulfatos en el fondo del mar determinaba pues, la composición isotópica del oxígeno del sulfato disuelto. Butcher en 2001 y Aaron en 2003 demostraron que el contenido de oxígeno 18 del sulfato no solo está influenciado por la reducción microbiana del sulfato, sino también por la desproporción y la reoxidación de los compuestos de azufre reducidos. En las aguas marinas se ha observado un enriquecimiento de oxígeno 18 de hasta 17 por mil, generalmente asociados a un enriquecimiento concurrente de azufre 34. Ya en ambientes de agua dulce, la composición isotópica de azufre y oxígeno del sulfato disuelto es mucho más variable y potencialmente las relaciones isotópicas pueden ser utilizadas para identificar las fuentes. Sin embargo, estos intentos solo han tenido un éxito parcial debido a la composición variable de las diferentes fuentes. Los valores de contenido de azufre 34 del sulfato disuelto en diferentes ríos y lagos muestran una gran dispersión, como se muestran en la figura. La composición isotópica del oxígeno del sulfato de agua dulce puede ser también muy variable. Algunos autores observaron un rango de los valores de contenido de oxígeno 18 de entre 5 a 19 por mil en muestras de agua de lluvia de Italia y postularon que la mayor parte del sulfato no es de origen oceánico, sino que se produce por la oxidación del azufre durante la quema de combustibles fósiles. La oxidación del azufre reducido a sulfato es un proceso complejo que implica aspectos químicos y microbiológicos. Estos sugirieron pues dos vías generales de oxidación. La primera sería oxidación por oxígeno molecular y la segunda oxidación por el hierro férrico más el agua superficial. Ahora ya pasamos a la composición isotópica de la atmósfera. Iniciaremos con el nitrógeno. Casi el 80% de la atmósfera está formada por el nitrógeno elemental. Este nitrógeno, recogido en diferentes altitudes, presenta una composición isotópica constante y representa pues el punto cero de las variaciones isotópicas naturales. Además del predominio abrumador del nitrógeno elemental, existen otros compuestos de nitrógeno en la atmósfera que desempeñan un papel fundamental en la contaminación atmosférica y en la determinación de la acidez de las precipitaciones. El nitrato se origina de las emisiones gaseosas de los óxidos de nitrógeno, el NO más el NO2. Se ha discutido la posibilidad de diferenciar isotópicamente entre los óxidos de nitrógeno producidos naturalmente y los antropogénicos, dado que se espera muy poco fraccionamiento isotópico a las altas temperaturas de combustión de las centrales eléctricas y los vehículos. El valor de las concentraciones isotópicas de nitrógeno 15 del nitrato contaminante es similar al del nitrógeno oxidado. Y ya para finalizar, pues tenemos la composición isotópica del azufre en la atmósfera.
El azufre se encuentra en trazas en la atmósfera, donde se presentan aerosoles como sulfato y en estado gaseoso, como el H2S y el SO2, o mejor llamados ácido sulfídrico y el dióxido de azufre. El azufre puede originarse de forma natural, ya sea volcánica, aerosoles marinos, meteorización eólica o biogenética. O también lo podemos ver de forma antropogénica, que son de combustión y refinado de combustibles fósiles, fundición de minerales, procesamiento de yesos. Estas diferentes fuentes difieren enormemente en su composición isotópica, como se muestran en la figura. Ya pues las condiciones isotópicas de las fuentes industriales de azufre son generalmente tan variables que la evaluación de las contribuciones antropogénicas a la atmósfera son extremadamente difíciles de calcular. Generalmente, pues las situaciones son mucho más complicadas, lo que limita el carácter de huella digital de la composición isotópica del azufre atmosférico a esos casos raros. Ya con esto hemos finalizado el tema de la exposición de isótopos de azufre y de nitrógeno. Aquí podemos ver la bibliografía donde se sacó la información. Espero que haya sido clara la explicación. Muchísimas gracias.